Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al curso de competencia comunicativa. Les habla el profesor Edison Takuri Cabrera y en esta oportunidad voy a pasar a explicar la estructura de los textos. Cómo resolver este tipo de ejercicios, cómo reconocer una idea principal, una idea secundaria, un tema dentro de un texto y para qué me sirve esto, obviamente, dentro de un examen de admisión. Comencemos y empecemos. Muy bien, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a definir exactamente qué es el texto. Para esto, obviamente, vamos a recurrir pues a algunas definiciones. El texto vamos a definirlo como una secuencia de ideas que giran alrededor de un tema. Muy bien, nota un detalle muy importante dentro de esta definición. Secuencia de ideas. Por eso, en la primera recomendación que yo te voy a dar a través de este video es que tú puedas leer la secuencia de ideas dentro de un texto. ¿Qué tienes que leer? Ideas. ¿Sí? Recuerda, por favor, ese detalle. Muy bien, que giran alrededor de un tema. Es importante reconocer el tema dentro de un texto. Esto me va a ayudar por lo menos a tener un panorama, me va a permitir anticiparme de qué posiblemente va a tratar este texto. Muy bien, veamos entonces y continuemos. Muy bien, aquí tenemos algunos temas, tenemos diversos temas. Recordemos, ahorita vamos con los trucos también para el tema. Luego vamos a ir, chicos, a la estructura compuesta por signos organizados en una unidad de sentido. ¿Qué significa esto de una estructura compuesta por signos organizados? Muy bien, quiero decirte de que los textos están estructurados. Todo texto de comprensión de lectura siempre está correctamente estructurado. Entonces, esto quiere decir que tenemos que aprender esa estructura del texto para que el texto se pueda entender mucho mejor. Un pequeño truco es reconocer los signos de puntuación que me van a ayudar a identificar las ideas principales y las ideas secundarias. Muy bien, y esto obviamente le va a dar sentido a una oración. Muy bien, vamos a decir más o menos algo así, como que un texto sería un rompecabezas. Así es, los rompecabezas lo puedes hacer, lo puedes deshacer, y eso depende obviamente de ti. Veamos entonces y practiquemos un poco. Veamos también algunas características de los textos. Primera característica, da un mensaje coherente y ordenado. Así es. Siempre todo texto es coherente y es ordenado. Recuerda la estructura básica de un texto, el inicio, el nudo y el desenlace. Esto siempre va a funcionar en la estructura de un texto. Veamos otras características. Posee una intencionalidad. Esto te lo voy a explicar con bastante delicadeza, por lo menos en los textos argumentativos. Recuerda que los textos argumentativos contienen puntos de vista y tienes que entender el punto de vista que está transmitiendo la persona que ha redactado ese texto. A veces nosotros le damos una intencionalidad subjetiva personal y caemos pues en el error de equivocarnos en una pregunta de comprensión de textos. Así es que identifica bien la intencionalidad comunicativa de cada uno de los textos. Veamos otra característica. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, esta característica. Se caracteriza por ser estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Que, repito, está ordenada, estructurada. Muy bien. Veamos un ejemplo. Vamos a leer este pequeño texto y así nos vamos a dar cuenta cómo resolver este tipo de ejercicios. Los ejercicios de comprensión de lectura, siempre, de comprensión lectora, siempre van a tener más o menos, van a venir varias letras, te puede venir un párrafo, te puede venir dos, te puede venir tres, pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Primero, reconocer los signos de puntuación. Eso ya me ha dado por lo menos ya un 40% de la resolución de los ejercicios. ¿Cómo es eso, profesor? Veamos. Vamos a darle lectura a este texto. Dice así: el organismo humano es atacado constantemente por cuerpos extraños de distinta naturaleza, llamados estos antígenos. Muy bien, aquí tengo un punto. Yo puedo pausar en este punto. Las comas y los puntos me permiten pausar un tiempo y entender la idea. Yo te pregunto, ¿cuál es el tema del texto? Obviamente que estamos hablando de qué? Del organismo humano. Claro que sí. Estamos hablando del organismo humano. Recuerda que el tema siempre va a ir precedida, ¿no?, por un artículo, el organismo, el calentamiento global, ¿no?, la desnutrición. Así vas a reconocer los temas. Entonces, en todo este texto, ¿de qué vamos a hablar?
Del organismo humano, correcto. Muy bien, ahora internaliza lo que estás leyendo. Recuerda que siempre vas a leer ideas. Muy bien, por eso vas a decir, el organismo humano es atacado constantemente por cuerpos extraños de distinta naturaleza, llamados antígenos. Ahí está. Con una acción espontánea, el organismo reacciona al ataque de estos terribles enemigos produciendo anticuerpos. Estos, ahí tenemos un punto, ¿ah? Estos emprenden una lucha encarnizada con los antígenos y los neutralizan. Muy bien. Sin embargo, conector lógico, la inmunización natural entraña riesgos demasiado graves, ya que los antígenos podrían prevalecer sobre los anticuerpos. Punto. Muy bien, hasta aquí hemos visto de qué estamos hablando, del organismo humano, de los antígenos, de los anticuerpos, etc. Continuemos la lectura. Desde hace un par de siglos, la ciencia ha puesto a disposición de la medicina una serie de vacunas contra algunas enfermedades. Ahora estamos hablando de las vacunas. Sigamos. Mediante las vacunas se inyectan en el organismo determinados gérmenes débiles con la finalidad de crear anticuerpos inmunizantes. Muy bien, hemos terminado de leer este texto. Recuerda que lo he puesto de diferentes colores para que veas cuántas ideas tenemos dentro de este fragmento, dentro de este párrafo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es también identificar todas esas ideas que se están dando a conocer dentro de un determinado texto. Veamos ahora la estructura de un texto. Primero vamos a comenzar con la idea principal. La idea principal siempre, normalmente, es un conjunto de palabras, ¿sí?, que resumen el texto. ¿De qué habla mi texto específicamente? ¿No? ¿Cuál sería la mejor frase, cuál sería el mejor fragmento que resuma de mejor manera mi texto? Muy bien. El organismo humano es atacado constantemente por cuerpos extraños de distinta naturaleza llamados antígenos. Todo va a girar en torno a eso. Ahí tenemos la idea principal. Tenemos una idea secundaria, por ejemplo, con una acción espontánea, el organismo reacciona al ataque de estos, o sea, ¿de quiénes? De los seres pues, de distinta naturaleza, ¿no? Extraños, ¿no? Terribles enemigos produciendo anticuerpos. Idea secundaria. Explicación de la primera. Así te vas a dar cuenta que es una idea secundaria. Veamos. Estos, fíjate, esta vendría a ser, esta parte, ustedes ven por favor ahí el mouse, esta parte de estos, chicos, está haciendo referencia a anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que es una explicación de esta que está en verde. Ah, entonces existe, profe, otra idea secundaria de otra idea secundaria. Claro, eso es lo importante que tienes que delimitar. Estos emprenden una lucha encarnizada con los antígenos y los neutralizan. Sin embargo, la inmunización natural entraña riesgos demasiado graves, ya que los antígenos podrían prevalecer sobre los anticuerpos. Nota un detalle importante. En esta parte, fragmento verde, podemos ver la palabra anticuerpos, anticuerpos y aquí podemos ver la palabra antígenos. Un truco muy importante en comprensión de lectura es entender de que las palabras redundantes me van a permitir explicar otra idea principal y otra idea secundaria. Eso, por favor, nota bien a detalle. Veamos ahora otros detallitos y algunos trucos de comprensión de lectura. Muy bien. Aquí vemos una idea secundaria, un todo de esta idea principal. Ahora tenemos esta idea secundaria que dice así. Desde hace un par de siglos, la ciencia ha puesto a disposición de la medicina una serie de vacunas contra algunas enfermedades. Ahora ya no está hablando de cómo es que luchan los antígenos con los anticuerpos y todo lo demás. Está hablando de una vacuna. Vendría a ser otra idea secundaria. ¿Y qué explicación le damos a esas vacunas? Mediante las vacunas se inyecta en el organismo determinados gérmenes débiles con la finalidad de crear anticuerpos inmunizantes. ¿Te has dado cuenta de que es facilísimo darte cuenta qué es una idea principal y qué es una idea secundaria? Sencillísimo. Veamos ahora un poquito de teoría. El tema, ¿qué es el tema? Como ya hemos visto, el tema es el asunto de la realidad. ¿Sí? Muy bien, y no te olvides del truco del artículo, ¿no? El amor, el SIDA puede ser un tema, escrito de forma como sintagma nominal. ¿De qué trata el texto? Es la pregunta que me permite determinar el tema. El título, ¿qué viene a ser el título? Es una frase nominal que resume el texto. Esta frase siempre va a resumir el texto.
Muy bien, por ejemplo, si mi tema es la contaminación ambiental, puedo decir la contaminación ambiental en el Cusco, ya es más específica. Veamos, ¿qué idea resume el texto? La idea principal es la oración más importante, ¿sí? Dentro de todo el texto, como lo hemos visto en el ejemplo anterior. Escrito como oración, tiene verbo, conjugado, etc. Muy bien, ¿qué se dice del tema? Ideas secundarias. Las ideas secundarias son las aclaraciones, las explicaciones, los datos. Esas vienen a ser las ideas secundarias. ¿Cuáles son las explicaciones? Es la pregunta para determinar las ideas secundarias. Muy bien, vamos a ir ahora con una serie de preguntas y respuestas aquí en Lingüística para la Vida. ¿Cuál es el tema del texto? Muy bien, obviamente que la respuesta es el organismo humano. ¿De qué trata el texto? Del organismo humano. ¿Sí? Muy bien. Veamos, ¿cuál es la idea principal del texto? Muy bien, yo sé que tú lo has notado en la parte inicial del texto. Esa es la idea principal. Veamos ahora algunas preguntitas que pueden ponerte en algún tipo de pregunta tipo admisión. Recuerda que voy a hacer otro video en el cual voy a explicar qué tipos de preguntas existen y cómo analizar los distractores de cada una de estas preguntas. Los antígenos son, muy bien, entendemos el texto, ¿qué son los antígenos? La respuesta efectivamente es la B, cuerpos extraños que atacan el organismo humano. Muy bien, veamos otra pregunta. Mediante la vacuna se inyecta. ¿Qué se inyecta mediante la vacuna? Según el texto, gérmenes para que el organismo cree anticuerpos. Muy bien, así es. Pregunta número 3, no me equivoco, número 4. Inmunizar significa, recuerda que cuando te preguntan qué significa la palabra inmunizar u otra palabra, ¿sí? Te vas a centrar en el significado contextual de tu texto. Inmunizar significa proteger. Ahí tienes la respuesta. Muy bien, hasta aquí entonces este video. No te olvides de compartir. Esto es Lingüística para la Vida. Por supuesto con tu profesor Edison Takuri Cabrera. Hasta una próxima oportunidad.